buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra vez una clase de organización de las computadoras. Vamos a aprender un poco más de qué tratan estas hermosas máquinas que tanto nos sirven para el desarrollo de nuestra vida habitual. Voy a sacar esta mamushka del profesor, les presento. Este es el OBS, es el software que utilizo para grabar todas las clases. Se lo súper recomiendo, es un software gratuito, así que si alguna necesitan hacer algo, esta es una buena herramienta. Dicho eso, volvemos a la clase. Esto estuvimos viendo hasta la clase anterior. Estuvimos viendo la parte de las placas madres con todos sus componentes y demás cuestiones. Ya vimos los detalles, vimos los slots. Vamos a hablar del chipset, vamos a hablar de los puertos y vamos a hablar de la memoria UEFI. Pero antes de eso, vamos a seguir hablando de todo lo que encontramos en ella. Y una de las cosas que encontramos, además de todo lo que vemos hasta ahora, son los slots de memoria RAM. Ya hablamos de los slots de memoria RAM. Fíjense, acá tenemos nuevamente algunos ejemplos. Bien. Cada placa madre trae una cantidad de slots de memoria RAM que depende estrictamente de esa placa madre. Bien, no es que hay un estándar. Puede traer 2, puede traer 4. Lo más habitual es que traiga 2 o 4. Si encontramos más de 2 o 4, mejor dicho, si encontramos más de 4 es porque estamos hablando de una placa tipo servidor por lo general, pero en su mayoría con 2 o 4 estamos bastante bien. Fíjense que acá observamos acá no están puestas en el slot, acá están puestas en el slot. Esto que vemos acá, esto blanco, son unas pequeñas trabas que hacen tope con estas muescas que vemos acá. Fíjense que acá la traba está corrida para afuera y cuando la memoria RAM ingresa, esas trabas se meten para adentro y terminan trabando en la memoria RAM para que no se salga. Dato importante, las memorias RAM, al igual que cualquier o casi cualquier componente de la computadora, se ponen o se sacan cuando la computadora está desconectada y apagada. ¿Sí? Podría estar conectada a la red eléctrica, pero tiene que estar apagada sí o sí. Bien, lo ideal es que esté completamente desconectada por un tema de seguridad. ¿Sí? Pero recuerden, eso es lo que tenemos que hacer si queremos cambiar una memoria RAM, un procesador o lo que fuese. Siempre la computadora tiene que estar apagada. Bien, esto que estamos viendo acá son slots de memoria RAM de computadoras de escritorio, que habitualmente se describen, y se describe así porque es el nombre técnico, como DIMM. Bien, estas son memorias RAM tipo DIMM. DIMM es el formato largo. Estos son el formato que podemos encontrar en nuestras computadoras de escritorio. Después también existe el formato SODIMM, ¿sí? Que son las memorias RAM que colocamos en las notebooks. Bien, en las notebooks podemos encontrar este tipo de memorias RAM, que fíjense que son extremadamente más pequeñas. Fíjense el tamaño del dedo de esta persona, fíjense lo que es el tamaño del slot y por supuesto el tamaño de la memoria. Acá, observen, acá no se nota tal vez, pero hay dos slots. Un slot abajo bien pegado y otro slot más arriba que está vacío. Acá se pueden poner dos memorias RAM. Por lo general, bueno, por supuesto, como les dije, estos de computadoras tipo notebooks o netbooks. Por lo general, es difícil que en una notebook tengas más de 2 slots. Esto que está pasando acá es algo bastante atípico, que tengas 2 slots de memoria RAM. Por lo general, tienen un solo slot de memoria RAM. Bien. Vamos hasta ahí. No hablamos más de memoria RAM ahora porque vamos a hablar más adelante. Avancemos. Esto sí que es fundamental. Todas nuestras placas madres vienen con algo que se llama chipset. ¿Qué es el chipset? Miren, ¿a qué les hace acordar? Esto es el chipset. Físicamente se ve así. ¿A qué les hace acordar? Piensen, 3 segundos. Sí, efectivamente, nos hace acordar al procesador. Bien, ¿por qué nos hace acordar al procesador? Y porque es un pequeño procesador. La verdad es que es un pequeño procesador pensado para ayudar a nuestro procesador principal. ¿Con qué lo ayuda? Volvamos a una de las primeras clases. ¿Recordamos cómo está formada la computadora? ¿Cuál es la arquitectura de la computadora? Bien, recordémoslo. Unidad central de procesamiento, que es el procesador. Memoria, que está formado por la memoria RAM y por nuestra memoria de almacenamiento, que después vamos a hablar. Y por último,
entradas y salidas. ¿Qué son las entradas y salidas? El teclado, la pantalla, los puertos USB, los slots de expansión PCI, la placa de red, la placa de sonido, la placa de video. Bien, todo eso son entradas y salidas, que es lo que le permite a los usuarios interactuar con la computadora. Bien, entonces todas esas componentes, todas esas entradas y salidas, habitualmente eran controladas por el procesador de la computadora. Sin embargo, un día dijeron, che, pará, ¿por qué en vez de hacer placas madres que no hagan más que permitir que se conecten todos los componentes a ella y hacerlo funcionar todos juntos gracias al procesador? Dijeron, ¿por qué no hacemos una placa madre que tenga un poco de inteligencia? Y ahí se desarrolló el chipset. ¿Qué hace el chipset? Se encarga de atender algunas cosas que el procesador no necesita atender. ¿Por qué? Porque le saca tiempo al procesador. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Fíjense, acá vemos una placa madre y esta placa madre es de una típica arquitectura un poco antigua donde se tenía el bridge, el soft bridge y el node bridge. Fíjense que acá el node bridge está por debajo de esto que ven acá azul, que es un disipador. O sea, quiere decir que este node bridge era un procesador que estaba consumiendo bastante energía. Recuerden que cuanta más energía consume un procesador, más rápido es, pero también más temperatura genera. Entonces, por eso le pusieron un disipador. Y este de acá no tiene un disipador. ¿Qué son este source bridge y node bridge? Chipset. Bien, antiguamente venían así, venían divididos en dos. Fíjense, acá les estoy mostrando una típica arquitectura. Cuando se desarrollan las placas madres y dicen, che, vamos a hacer una placa madre. Dale, hagamos una placa madre. Lo primero que hacen es sentarse y diseñar cuál va a ser la arquitectura de la placa madre. Entonces, fíjense, vamos a trabajar bien con este tema. Esta es una arquitectura un poco vieja, pero no importa. Acá tienen el CPU. Y acá volvemos al tema de por qué el CPU, por qué nuestro procesador necesita alguien que le haga de secretario o secretaria. Bien, porque recuerden que nuestro procesador trabaja por tiempos de reloj. Bien, acá hay Clock Generator, eso habla un poco de eso. En cada tiempo de reloj atiende a un proceso, bien, con cada uno de sus núcleos. Entonces, según la cantidad de núcleos que tiene, puede atender a esa cantidad de procesos por ciclo de reloj. ¿Qué pasa si al procesador continuamente la memoria RAM o algo que venga a través de los PCI o la placa de video o un disco rígido, un puerto USB, una placa de red, si todos esos componentes continuamente le están pidiendo al procesador cosas, eso va a hacer que el procesador ocupe parte de su tiempo en atenderlos a ellos para hacer cosas que son extremadamente sencillas, porque la verdad que las entradas y salidas por lo general requieren muy poca velocidad de procesamiento. Sin embargo, ocupan un clock de nuestro CPU, lo cual hace que ocupe un tiempo ahí y nos saque a la larga capacidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque el CPU al fin y al cabo está haciendo pequeñeces en vez de atender los grandes procesos que requieren su atención. Entonces, para poder invertir mejor su tiempo, dice, bueno, ok, yo voy a tener un chipset acá que se va a encargar de atender a la placa de video y a la memoria RAM. Bien, y cuando necesite algo de mí, el chipset me lo va a pedir a mí. Y después tengo otro chipset que se va a encargar de atender a todo lo que ven acá. Se van a encargar de atender a la placa de red, a los discos rígidos, a los puertos USB, bla, bla, bla. Bien, a otras cosas. Entonces, muchas de las cosas que podrían ir al procesador no van. Las atiende el chipset. Bien, y lo resuelve antes. Entonces viene la memoria RAM y dice, che, chipset, necesito tal cosa. Ok, y el chipset se la devuelve. Entonces el CPU no utilizó su tiempo para atender eso, que es una demanda muy sencilla, y pudo hacer una operación matemática o pudo hacer alguna otra actividad que le requería el sistema operativo en ese momento, que le permitió que nosotros como usuarios veamos un desempeño más veloz de la computadora. Bien, entonces en resumen, el chipset le viene a sacar trabajo al CPU, atendiendo a todos los periféricos o todas las entradas y salidas que tenemos en nuestra placa madre. Así era antes.
Hoy por hoy ya no existe el concepto de la arquitectura del chipset del sur, del chipset del norte, del puente sur, del puente norte. No existe más. Hoy por hoy los chipsets, al igual que los procesadores, han ganado mucha potencia. Entonces dicen, bueno, con un solo chipset estamos bien. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, una arquitectura para un Intel octava generación, donde tenés un chipset marca Intel que se encarga de atender todo esto. Los puertos PCI Express, se encarga de la placa de red, se encarga de los puertos USB, se encarga de los conectores SATA, que son donde van los discos rígidos, y se puede encargar también de algún tipo de memoria que acá detalla. Punto. Y después está el procesador, que atiende en directo al video. ¿Por qué atiende al video en directo? Porque acá adentro está la placa de video. Bien, entonces atiende directamente al video del procesador. Atiende a la memoria RAM. ¿Por qué atiende la memoria RAM en directo? Porque la memoria RAM es cada vez más rápida. Entonces es uno de los pocos componentes de la computadora que puede hablar con el procesador, no digamos de igual a igual, pero casi. Bien, entonces si pasara la memoria RAM por este chipset, seguramente el chipset es un componente muy lento. Bien, para poder hablar la memoria RAM con el chipset y después el chipset con el CPU. Sería todo muy lento. Si conectan directamente la memoria RAM, que hoy por hoy son extremadamente rápidas, al procesador, todo va a ser mejor. Por eso está diseñado de esta forma la arquitectura de las nuevas placas madres. Sí, esto es lo más habitual que van a encontrar, tanto en Intel como en AMD, que son los dos principales fabricantes de procesadores. Bien, ¿por qué marco eso? Y porque ellos también después fabrican los chipsets, y en base a eso las placas madres o los fabricantes de placas madres deciden fabricar sus placas madres. Bien, no es un tema para nada menor. Acá les muestro otro. Fíjense que es el chipset Intel Z370. Este es el chipset Intel Z68. Son dos cosas distintas. Este es más viejo, este es bastante más avanzado. Bien, pero seguimos viendo arquitecturas. Cada arquitectura tiene su funcionamiento. Uno de los motivos por el cual agregué esta imagen es porque te tira algunos detalles como por ejemplo las velocidades de comunicación. Fíjense, el chipset con los puertos USB acá se está manejando a 480 MB por segundo. Con los PCI Express a 5 GB por segundo. Y con el procesador habla a 20 GB por segundo. Habla bastante rápido. Mientras que el procesador con los PCI Express habla a 8 y con los PCI Express más avanzados habla a 16. Con la memoria RAM habla más velocidad que eso. Bien, no está puesto acá lamentablemente, pero habla más velocidad que eso. Entonces podemos ver un poco más del funcionamiento. Esto todavía no es un documento técnico bien en detalle de cómo es una arquitectura de una placa madre, pero tiene un nivel de detalle lo suficientemente interesante como para lo que vamos a observar nosotros en la materia y en estos videos. ¿Ok? Bien. Hasta acá por hoy. Bien, estuvimos viendo arquitecturas de chipset. Fíjense, vimos las arquitecturas actuales, vimos arquitecturas antiguas, de cómo antes el chipset no es que estaba dividido en dos, sino que había dos chipsets. Lo mostramos acá, como se ve, un chipset que es un pequeño procesador. Y hablamos también un poco de las memorias RAM, eso anteriormente también. Lo fuimos tocando un poco y lo vamos a seguir tocando. Cualquier tema que tengan para preguntarme, lo escriben en los comentarios. Me mandan un mail, me mandan un WhatsApp, lo escriben en el Classroom, tienen formas de comentarme lo que quieran y de preguntarme lo que hagan falta, lo que no se haya entendido bien. Si no me expresé bien con algo, también me pueden preguntar. Acá estoy para responder todas sus preguntas. Nos vemos muy pronto en la próxima clase. Chau, chau.